Buenas noches, les habla Napoleón Bravo. Parte del programa de hoy pareciera que es una película de terror, pero no es película ni es ciencia ficción. Comenzaron con ya los ataques aéreos a Irak a petición del gobierno de Irak contra los ISIS. Ese grupo hasta ahora ha decapitado niños, ha violado y asesinado a las madres de esos niños decapitados y a los padres los cuelga. Eso es parte de lo que se está viviendo en esa región del mundo. Pero ¿quiénes son los ISIS? Eso quiero preguntárselo a mi primer invitado, César Vidal, escritor e historiador. ¿Cómo está? Buenas tardes o buenas noches. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Napoleón. Bueno, pues es un movimiento islamista, especialmente radical, que está aplicando de manera literal lo que son las disposiciones islámicas de la guerra y que aparecen recogidas, por ejemplo, en los hadís o que aparece en la sura de la espada en el Corán. Es decir, el ofrecimiento a una población de que capitule y se someta al Islam o, de lo contrario, que acepte las consecuencias, que son la ejecución de los varones y, por regla general, la violación de las mujeres y el sometimiento de los niños. Violación de las mujeres que tengo que decir que tiene incluso condiciones verdaderamente espantosas, como es, por ejemplo, que no se eyacule dentro de las mujeres, porque efectivamente hay una disposición del profeta Mahoma que permitía la violación siempre que no se produjera un embarazo, lo cual es algo que resulta escalofriante. Grupo islamista que no solo aplica esas condiciones de la guerra islámica dictadas en el siglo VII después de Cristo, sino que además tiene las pretensiones de crear el califato, que es algo, yo diría que todavía más preocupante, porque al jalifa, por definición, es el vicario del profeta, del Rasul Allah, de Mahoma en la tierra, y por lo tanto el que podría pretender tener una autoridad espiritual y estatal sobre todo el Islam. De modo que eso nos da un cuadro de lo que es ISIS y es un cuadro también de lo que en no pocas ocasiones ha significado el Islam para poblaciones atacadas y sometidas. Bueno, el Papa Francisco ya envió al cardenal Fernando Filoni a Irak para ver y para tratar en lo que se pueda hacer a estos fanáticos de impedir que sigan asesinando cristianos, porque además la tienen agarrada desde hace tiempo con los cristianos y los asesinan, los matan, vamos a estar claros. Pero ya hay una amenaza directa a los Estados Unidos de hacer terrorismo dentro de los Estados Unidos. O sea que es algo que lo que empezó con un conflicto pequeño en Irak, con unos desertores, se ha convertido ya en un problema mundial. Sí, pero el problema mundial arranca de que la propia estrategia del islamismo, y esto hace muchos años, esto fue establecido por algunos de los teóricos de Al-Qaeda, es que nosotros estamos viendo una guerra de cuarta generación. Es decir, la guerra de cuarta generación es una guerra distinta en la cual no hay ejércitos convencionales, la lucha es una lucha que se da con una potencia que es muy superior, pero que va a acabar perdiendo la guerra. Y que va a acabar perdiendo la guerra por varias razones. Primero, porque no puede utilizar toda su superioridad militar. Estados Unidos nunca va a utilizar armamento nuclear, por ejemplo, no va a desplazar toda su fuerza militar. Y además, en un momento determinado, dado que es un país democrático y que hay medios de comunicación, tiene un techo de las bajas que se puede permitir en este tipo de guerras. Y los grandes teóricos han dicho siempre que esas guerras de cuarta generación tienen que ser ganadas por el terrorismo islámico, porque Estados Unidos más tarde o más temprano se retirará en cuanto que tenga un cierto gasto en vidas y un cierto gasto en dólares. Vamos a ver si puede retirarse porque parece que sus aliados hasta ahora europeos ya están prácticamente invadidos y además cada vez tienen o gastan menos en equipamiento militar, ¿no? Y las normas democráticas y leyes democráticas permiten hacer a los radicales fanáticos religiosos cosas que en los países de ellos no se les permitiría a los occidentales. Eso es cierto, pero no es menos cierto que los aliados europeos, lejos de ser conscientes del peligro que tienen en su seno, las poblaciones sí, y de hecho hay creaciones de partidos, como es por ejemplo el Frente Nacional en Francia, que es un partido extremista de derechas que en buena medida está recogiendo la amargura de las poblaciones europeas frente al avance del Islam en Europa. Pero los gobiernos son gobiernos contemporizadores en términos generales. Y si uno recuerda incluso la última guerra de Irak, Francia era muy opuesta a la intervención de una manera frontal y prácticamente los dos únicos gobiernos europeos que respaldaron esa intervención fue el gobierno
británico de Tony Blair y el español de José María Aznar, con un coste enorme para Blair y todavía más para el partido de Aznar. Por cierto, que mientras Inglaterra dijo que no se iba a meter en este lío, los franceses dicen que militarmente no, pero que van a ayudar. Lo cierto es que quiero que usted sepa, amigo televidente, que un líder de la comunidad caldea llamado Mark Arabo acaba de declarar amenazando con atentados terroristas en territorio estadounidense. Le digo a Estados Unidos que el califato islámico ya se ha establecido, lo ha proclamado Abu Mossad. Vamos a humillarlos en todas partes, si Dios quiere, y vamos a izar la bandera de Alá en la Casa Blanca. ¿Bravuconería o posibilidad de esto que no pareciera ciencia ficción? Hombre, yo creo que, gracias a Dios, eso es altamente improbable. Bueno, pero después del 11 de pero septiembre... que sueñen con eso es algo que es obvio. Es decir, yo creo que eso no tiene vuelta de hoja. Y juegan con un factor que en Estados Unidos yo diría que todavía es relativamente poco importante, pero que en Europa es indiscutible, y es el crecimiento demográfico. Es decir, cuando el coronel Gaddafi decía, por ejemplo, que vamos a conquistar Europa no con las armas, sino con el vientre de nuestras mujeres, pues no estaba mintiendo. Es decir, hay zonas de Europa donde la población islámica es inmensa. Pensemos que, por ejemplo, de los 7 millones de habitantes que tiene Cataluña, 1 millón son musulmanes. O que hay ciudades en el sur de Francia que son mayoritariamente islámicas, como Marsella, por ejemplo. Lo cierto es, y esta pregunta va para Sami Eppel, que está en nuestro segundo invitado de hoy, porque ya se reanudó los bombardeos mutuos entre Gaza y Israel y Jerusalén y los alrededores. Lo cierto es que es verdad que Hamás es un grupo terrorista, pero yo creo que tanto Israel como los Egipto, como Siria, como Irak, se han dado cuenta, y como los Emiratos Árabes se han dado cuenta, que el gran peligro y el verdadero peligro son estos fanáticos religiosos. Mira, eso es muy cierto. El problema es que el radicalismo islámico ha tomado la agenda del Islam. El Islam, estamos hablando de 1.000 millones de personas en el mundo, no es un pequeño grupo. Entonces, esta gente con esta cantidad de personajes dice, bueno, pero que son un pequeño grupo de ellos. Bueno, ¿cuánto es el porcentaje? Cualquier porcentaje, por pequeño que sea, estamos hablando de gran cantidad de personas. ¿Y qué ocurre? Cuando ese pequeño grupo es el que toma la agenda del Islam en general, entonces todo el mundo percibe al Islam como algo negativo, como algo que debe ser rechazado. Ese es algo que los mismos islamistas o los mismos musulmanes deberían enfrentar, pero por miedo no lo hacen. Recuerda, y el profesor bien lo sabe, cómo actúa esta gente. Hablando, por ejemplo, de ISIS en este caso. ISIS, por cierto, está en Gaza también, y ya tiene representación en las manifestaciones que han habido en Europa ahora. La bandera negra de ISIS, del califato, es la que ondea hoy en día, es la que está ganando. Pero yo le había preguntado a César Vidal, como primera opción para nuestra conversación, ¿qué es eso de ISIS? Se lo pregunto a usted también. Mira, él lo describió muy bien. ISIS tiene un detalle adicional, que es la manipulación y la utilización del terror como arma. En verdad, ellos ganan lo que han ganado, no por necesariamente un poder militar superior que hayan tenido, y por eso lograron derrotar al mismo ejército iraquí asentado en Mosul, la segunda ciudad de Irak. No, ellos simplemente llegaron a las puertas de Mosul y, como bien dijo Vidal, le dijeron a los habitantes, o te conviertes, o te mato a ti, violo a tus mujeres y esclavizo a tus hijos. Entonces, obviamente, bajo esa, cuando le das a la gente esa posibilidad de escoger, bueno, escogen lo más lógico. Pero le voy a preguntar a los dos y empiezo por Vidal. Este problema de Gaza e Israel es un problema territorial. Yo defiendo mi territorio, que está invadido por el ejército israelí, tengo todas las fronteras cerradas, ¿no? Y para defenderlo, los radicales, en lugar de llegar a acuerdos como el gobierno palestino ha querido hacer, y de hecho llegó a acuerdos en varias ocasiones con el gobierno israelí, pues son radicales y lanzan atentados y abren túneles para atentar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se soluciona ese problema? Si el problema es un problema de corte político, territorial, nacionalista, religioso. Bueno, yo creo que es un problema... Que, por cierto, y eso es una cosa que si los israelitas con su ejército ha debilitado a Hamás,
pero por otro lado los medios de comunicación mostrando los muertos y sobre todo los niños muertos o sin brazos o sin piernas, están dejando muy mal a la visión de los israelitas. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varias cuestiones. Primero, yo creo que las responsabilidades están muy compartidas. Yo no espero una solución inmediata, ni siquiera a medio plazo de esa situación, pero creo que hay responsabilidades muy compartidas. Hay una responsabilidad muy grande de los propios palestinos cuando en un momento determinado le entregan el poder a Hamás a través de las urnas. Prescindiendo de la posibilidad de coacción, lo cierto es que hay un sector de la población palestina que decide respaldar en las urnas a un movimiento terrorista, y tengo que decir que en muchos casos, porque esto lo he podido comprobar personalmente, simplemente por desplazar a la Autoridad Nacional Palestina, a la Organización de Liberación de Palestina, que es un poder enormemente corrupto, y para castigarlo se vota a los terroristas. Esta es una irresponsabilidad que ha costado muy cara. Hay una responsabilidad también de la Unión Europea y en general de la opinión pública internacional. No se puede financiar a un partido terrorista. Y Hamás es una fuerza terrorista que ha estado recibiendo cantidades verdaderamente elevadas de países democráticos que han considerado que van a domesticar a la fiera simplemente porque la alimentan. Y eso significa muchas otras cosas. ¿Qué dices, Samir? Mira, yo creo que hay que poner gran parte de la responsabilidad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas... Además, las Naciones Unidas se han hecho cómplices de esta situación, para empezar, de los refugiados palestinos. El refugiado palestino hoy en día es un refugiado eterno y heredable, es la única condición en el mundo que existe eso. 20.000 empleados tiene la UNRWA en su nómina. Entonces, ellos no tienen ningún interés en resolver el conflicto y quedarse sin trabajo. Entonces, por lo tanto, esto se eterniza porque las Naciones Unidas. Luego está... ¿Cómo es que de las Naciones Unidas, de las facilidades de Naciones Unidas, escuelas, depósitos, centros, etcétera, se encontraron almacenes de armamento, se dispararon cohetes desde ahí? ¿Cómo ocurrió eso? Nadie sabía, las Naciones Unidas no sabían, ellos sabían, sus empleados sabían, se quedaron callados. Porque igual que Y hablando de Naciones Unidas, estamos de acuerdo, hablando de las Naciones Unidas, mucha gente se pregunta por qué Obama no apeló primero a las Naciones Unidas antes de empezar esta situación que hoy se está empezando a generar en Irak. Y mucha gente contestaba, bueno, le respondía, porque si apelan a las Naciones Unidas pasarán meses, no se resuelve y habrán nunca más muertos y un gran holocausto. Totalmente cierto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ya les dije que era de terror, pero hay otras informaciones menos tensas y que nos afectan menos, porque como ven, esta situación nos va a llegar a afectar, y no solamente por lo que vemos en pantalla, sino porque ya amenazan con actos terroristas aquí en los Estados Unidos. Ya regresamos. Bueno, Miami, por ejemplo, crea otra división entre republicanos y demócratas, vamos a ver por qué. Y ahora los dejo con un bocadillo de un video que mostrará más tarde algo que queremos profundizar. Vean esto. Es dedicada a toda esa gente que andan por ahí colaborando y tienen su walkie-talkie. 098, este es Manolo y DJ. Hay que tener cuidado con todo el que está a tu lado. A veces el que menos te imagina está prestado. Mira fulano, ¿quién lo diría? ¿Quién es sagrado? Es policía. Querido tío, mi mami sigue diciendo que no debo de irme mojado para la USA. Que si las maras están en el tren, que si los cárteles secuestran a los ilegales, que si hay que caminar días por el desierto. Pueda que sí, pero el que no arriesga no gana. Ya me veo allá en la USA ganando macanazal de dólares. Y mi mamá casi ninguna deuda ni preocupación. Gracias, tío. Nos vemos pronto. Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es cierto. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos. Nuestro siguiente invitado es un abogado en inmigración, Mario Lobo. Florida es
el estado que ocupa el tercer lugar en cuanto a niños indocumentados en este momento de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja y cuáles son los problemas? Bueno, la ventaja, hay que tener mucho corazón para llamarle a eso ventaja, ¿no? Desde el punto de vista de inmigrante, que soy yo, sí, me parece que... Bueno, la ventaja para los niños, entre otras cosas, es que los están acogiendo en claro, Miami, para empezar, claro, y en varias otras ciudades, y además es su mismo idioma, es español. Claro, pero vamos a ser un poquito fríos aquí. Sí, hay más de 3.000 niños, no todos los están recibiendo bien, pero el problema de que vienen ellos a entrar a un sistema escolar que está completamente abarrotado, ¿no? Entonces, antes de empezar a decir de quién es la culpa y de que si los quiero que vengan los niños o no vengan los niños, ya el problema existe. Ya el gobierno federal dejó entrar a estas criaturas. Por lo tanto, es la obligación del estado de la Florida, de la ciudad de Miami, de darles educación. Nos guste o no nos guste. Ahora yo me contesto otra vez a mi misma pregunta. La desventaja es que el estado de la Florida está pidiendo al gobierno central mayor cantidad de presupuesto porque con la cantidad de niños, ¿no? Sí, no tienen suficiente para atenderlos como esos niños se merecen. Claro, eso siempre pasa, mi querido amigo, porque al fin y al cabo tenemos un gobernador que lo que quiere es, correctamente digo yo, que Washington también pague por haber dejado entrar a estos niños y que vengan a las aulas aquí. Pero también no hay que ser un poquito pesimista en esto, porque hace 3 años la misma administración Obama, con todo respeto, ha deportado tanto niños y ha deportado tanto teenager, adolescente, que las aulas, sobre todo el lado de Broward y aquí el lado de Miami, estaban quedando bastante ralas. Entonces ahora vienen estos niños que por la Constitución de Estados Unidos tienen el derecho, oiga bien, a estudiar desde kinder hasta high school. Le guste a quien le guste. No les gusta, magnífico. Ahí están las elecciones el día de mañana. Usted no está exagerando. Que hubo tantas deportaciones que en los colegios ya están semivacíos. No, señor. Tampoco hay que exagerar. No, señor. Aquí en Miami y en Broward ha habido muchísimas deportaciones. Lo que pasa es que no eran niños los que estaban deportando, eran familias enteras que incluían también teenagers, adolescentes, ¿no? Y si no, pues hay que ir a una vueltecita ahí al lado de Weston, al lado de Miramar, al lado de Fort Lauderdale, para que vean cómo están las cosas. La última información que se tiene es que aparentemente hoy llegaban una cantidad de niños que ni siquiera habían pasado por algo obligatorio, que es el examen médico. ¿Qué información tiene usted de eso? No tengo información. Que lo mandaban por avión. Sí, no tengo información de eso, pero fíjese usted de muy buena fe está dando la noticia, pero entonces conociendo yo esta ciudad tanto como la conozco, ya vienen los fanáticos a decir, vienen las enfermedades, ahora viene... Pero usted se está adelantando a todo. Sí. No van a venir unas enfermedades y los fanáticos no han dicho todavía eso. Eso es lo que usted piensa. Dele 48 horas. Vamos a hacer fríos, que vengan los niños. Si ya están aquí, hay que atenderlos, hay que de alguna manera darles educación. Y lo que sí sé es que han dirigido muchísimos jueces de inmigración a la frontera para darle a la mayoría de estos niños el juicio que se merecen, para no mandarlos directamente para allá. En otras palabras, el niño o el adolescente que diga que tiene algún miedo bien fundado, se le va a dar una audiencia. Esa parte creo que es una ventaja. Bueno, vamos a ver qué nos dice Raquel Regalado. El pedido que le he hecho a Washington es que los clasifique como niños desamparados. Y si son desamparados, nosotros les podemos comprar uniforme, comprar mochila, ayudarlos de una manera diferente que si simplemente están clasificados como niños no documentados. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí sobre lo que acabamos de escuchar con nuestro primer invitado, Mario Lobo, abogado de inmigración, que nos dice Mariano Corsili, abogado criminalista, candidato demócrata a la legislatura estatal del Distrito 111, y Juan García, candidato republicano al Congreso para el Distrito 23. Se les ruega no hablar desde el punto de vista político. Con mucho gusto. Okay. Y lo vamos a hacer, como decía el abogado, de forma honesta de lo que está sucediendo.
Yo creo que Estados Unidos es un país de leyes y que debemos vivir bajo esas leyes. En el 2008 el presidente Bush firmó leyes que decían que niños que entraran por nuestras fronteras tenían que ser procesados por un sistema judicial, evaluar cada caso en forma individual y que el juez decidiría si tenían la oportunidad de quedarse en el país o no. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. El hecho de que están enviando... No importa que puedan pasar un año o dos por la cantidad de niños esperando todos esos juicios. Es la ley actual y creo que si Estados Unidos quiere dar ejemplo al mundo de lo que es un proceso judicial honesto, tiene que seguirlo. El hecho de que están enviando ahora de forma casi unilateral el gobierno federal a los estados, estos niños en algunos casos sin anunciar, sin hablarlo, es el problema porque estos estados ahora van a ser responsables del costo de vida de estos niños y ya hay números que están flotando. Obviamente estos números son preliminares, pero tenemos... pero ¿qué van a hacer con los niños? ¿Qué haría usted con esos niños? Los niños están aquí. Bueno, y hay unas leyes también que obligan a que los niños tengan educación y tengan la posibilidad de estar sanos. Entonces, voy a referirme a lo que está pasando en el estado de la Florida. Me parece justo que el gobernador Scott llame a Washington y diga, si me vas a enviar 3,000 niños, tienes que enviarme con ellos el cheque para poderlos mantener en el tiempo que están en el país bajo la custodia del Estado. Primero, gracias por tenernos a nosotros para hablar de esto, que es obviamente muy importante. Pero ahí los republicanos están equivocados. Estos chicos, cuando el gobierno federal lo manda de Texas, de Arizona, hasta la Florida, es el gobierno federal que mantiene la responsabilidad para estos chicos. Yo trabajé con muchos de estos chicos que eran abusados sexualmente, abusados violentamente en sus países, y los mandan acá para exactamente hacer el proceso administrativo, el juicio para ver si se pueden quedar o no. Y no es bajo la Constitución, es bajo the Women Against Violence Act, que es un acto que dice que una persona que está acá en este país, que era o abusado sexualmente o violentamente en su país, que no lo podemos mandar para atrás. Así que no hay suficiente logísticas a donde estos chicos están para hacerlo en un lugar. Así que esa parte, señor García, ¿usted no la leyó? No, el problema es que él está mezclando dos leyes. Sí existe una ley que protege a las mujeres y a niños que han sido violados, pero eso no tiene que ver absolutamente nada con la ley de inmigración del 2008 que fue firmada por el presidente George Bush, que establece unas instrucciones específicas para este tipo de casos. Vamos a hablar, lo que está sucediendo ahora está desproporcionado. Voló la tapa del techo. Hemos tenido desde el año 2006 inmigración de niños hacia los Estados Unidos. Lo que pasa es que hemos ido incrementando. Comenzaron con 7,000, 12,000, 15,000, 30,000 y lo que se espera que suceda antes de terminar el año es que vamos a alcanzar 100,000 niños en el periodo de un año. Buscando el sueño americano como los colonizadores, como es la historia de este país desde la colonia. O nosotros mismos, porque le aseguro que todos nosotros o venimos de afuera o nuestros padres o abuelos han venido de afuera, inclusive de los líderes republicanos. Quizás la lucha número uno, y aquí todos tenemos culpa en este proceso porque todos somos América y todos tenemos que trabajar para corregir los problemas. Yo creo que la pelea número uno por parte de los republicanos o el disgusto principal es que el presidente Barack Obama no ha querido ser transparente en lo que quiere hacer. Se para frente a las cámaras y dice que quiere acelerar deportaciones, pero a la vez está movilizando a los niños a distintos estados. Los estados del oeste... Porque colapsan. Los estados del oeste... ¿Usted está de acuerdo con que estén todos... No, yo estoy de acuerdo en que se haga gobierno transparente, que el presidente pueda decir, no los voy a deportar como estoy diciendo, que nadie quiere que los deporten, ninguna persona con cerebro quiere que los deporten. Lo van a votar del partido. El problema es que hay mucha gente diciendo eso. Queremos que se procesen por lo que la ley actual de inmigración establece. Cuando eso suceda, pues vamos a tener un resultado de acuerdo a la ley. Lo que queremos que se haga es que el presidente de una vez y por todas deje de estar jugando política frente a las cámaras y le diga al pueblo americano qué va a hacer con estos niños. Porque hay estados que tienen que pararse como el gobernador Scott y decirle al presidente, si me vas a mandar 3,000 niños, tienes que mandarme el cheque para poder cumplir con los compromisos que vienen con él. Mire, Corsiles, él... Es verdad que es muy fácil decirlo, pero él no le falta la razón. No, él tiene la razón en que sí, que hay la ley y que cada chico que entra a este país merece el proceso administrativo judicial para ver si se puede quedar o se puede ir. Este es mi problema y este es el problema donde entra la política, porque no todo el mundo en los ambos partidos tienen cerebro, como dice el señor. Es que hay mucha gente, específicamente los republicanos en Texas y en esos estados, que están tratando a estos chicos como el enemigo.
conmigo. Ahora, cuando los republicanos quieren pelear contra que los gays se casen, usan la Biblia. Cuando los republicanos quieren que las mujeres no tengan opciones, medicamentos y con qué hacer con su cuerpo propio, usan la Biblia. Pero cuando hay que gastar $1 para ayudar a chicos, ¿a dónde están ellos ahora? Pero Texas, por cierto, es el estado que más niños tiene. No tiene importa 4.280 cuántos niños tienen. Para en este empezar. país, nosotros ¿Y quién somos la paga luz. por esto? Señor, nosotros somos la luz más brillante de humanidad en el mundo. Y cuando tenés esa luz, gente va a ir contra la luz, va a ir a la luz. El problema está en que los demócratas están trabajando con el corazón. Quedamos y en no que con no íbamos a los hablar hechos. desde el punto de vista político, No, ¿verdad? yo sé, pero estoy hablando porque él está mencionando a los republicanos. y ¿Dónde quiero sale el contestar dinero? eso. ¿Dónde sale el dinero? El dinero sale de todos, republicanos y demócratas, porque sale de los que pagan impuestos de los Estados Unidos. Pero para contestar su pregunta, Texas, como usted bien declaró, tiene la mayor cantidad de niños. Y cuando se habla de inmigración, que ha sido mi punto en todas las entrevistas que he hecho en estos días, no se puede generalizar. Lo que pasa en Texas no es igual a lo que pasa en ninguna otra parte de los Estados Unidos en términos de inmigración, porque Texas está viviendo alza en criminalidad, producto del cruce de inmigrantes, producto del cruce de drogas, eso no tiene nada que ver con los chicos. Estos son chicos que ya están en custodia federal. Tiene que ver porque cuando tú tienes esa experiencia de cruce ilegal que viene anexado a tráfico de drogas, a criminalidad, a robo, todos caen bajo la misma Yo lupa. lo que quiero decirles, y me perdonan porque es hora de terminar este tema, que vamos a seguir tras de él porque sigue siendo noticia, es que republicanos y demócratas no son los mismos de décadas anteriores. Y el Congreso actual no es el mismo, y me perdonan que lo diga porque no tengo autoridad moral para decirlo, porque no soy de aquí, para empezar, pero uno siente y se lamenta por eso, porque esta es el faro de la democracia y la primera potencia mundial y la que defiende Occidente y los valores occidentales, que en el Congreso no se ponen de acuerdo ya nunca. Antes ustedes había acuerdos bipartidistas, Permítame ahora ni decirle- siquiera con los permítame niños se ponen de contestarle por qué, acuerdo. porque estoy en total Tiene razón. acuerdo. Estoy en total acuerdo porque el Congreso se ha convertido en una casa de políticos. Pero el Congreso y son ha dejado- ustedes, republicanos y demócratas. Nosotros somos gente, y tengo que reconocerlo, gente que ha servido a este país desde otra perspectiva, en el ejército de los Estados Unidos, en nuestra empresa privada, y que ya es hora de que nuevamente en el Congreso representen al pueblo, gente del pueblo. Gracias, Corsili, gracias, García. Ya vamos a regresar, ya regresamos. Yo les dije que era de terror, pero no todo el programa, atención, no todas las noticias son como esta que viene ahora. Y de esta parte tenemos dos noticias, una mala y otra buena. ¿Con cuál quieren que empiece? ¿Con la mala o con la buena? Bueno, vamos a empezar con la mala para después suavizar. La bacteria come carne, ¿no? Ya tiene la tercera víctima. Tengo aquí a la doctora Montserrat Rodríguez, experta en salud y nutrición. ¿Cómo es eso de la bacteria come carne? ¿Cómo es eso de que no es nuevo? ¿No? Que han fallecido en años anteriores también gente, pero ahora es que la gente empieza a preocuparse. ¿Cómo es eso de que uno no se puede bañar entonces en el mar? Y lo peor del cuento, bueno, primero que nada, gracias Estamos por en tenerme verano. acá. Estamos en verano y es una bacteria que justamente ataca durante los meses donde el agua del mar se pone un poquito más caliente o más tibia. Entonces, por eso lo llaman también la bacteria del verano. Y necesita del agua salada para poderse reproducir y para poderse mantener. Entonces, ha habido una alerta porque últimamente se han reportado mejor los casos. Al parecer, anteriormente eran casos muy aislados y muchos pasaban inadvertidos, porque la verdad es que si se hace el soporte adecuado y a tiempo, es fácil curarse de la bacteria sin que llegue a los extremos donde se empieza realmente a dañar el tejido, que es por eso lo llaman la bacteria come carne, porque es típico, las lesiones que causa a nivel de la piel son muy profundas y son difíciles de curar. Pero y que además afecta sobre todo a las personas mayores, ¿no? Afecta a Es las decir, que personas. nosotros estamos Salvados. salvados de eso. Pero explícale a ellos, por favor, porque nosotros no estamos promocionando la película Tiburón, ¿te acuerdas de Tiburón? Sí, sí. Que además la gente dejó de ir a la playa. Sí, cómo no no. tienen por qué dejar de ir a la playa y menos de bañarse en la playa, pero ¿cómo deben hacer la gente que le gusta ir y estamos en verano y hace un calor espantoso? Lo primero que nada es que si tienen algún problema de salud, que bajen las defensas, digamos, una diabetes que esté descontrolada, problemas hepáticos o que acaban de salir de un virus como el dengue, como la hepatitis, se abstengan de verdad de ir porque son personas que ya tienen su sistema bañarse, inmunológico. no de ir a la playa. De bañarse, Ajá. exactamente. Y de la otra cosa que se tienen que cuidar es de consumir comidas tipo ostras o cualquier otro frutos del mar
crudos, que no hayan sido cocinados, obviamente. Pero eso no son solamente en las playas del Golfo de México, ¿o ya pasaron para el otro lado? No, está más que todo en las playas del Golfo de México. Una de las medidas que ¿Y en tomaron, Miami Beach nos podemos bañar? yo creo que sí, pero hasta ahora todos los casos que han habido es del otro lado. Lo que pasa es que a veces hay transporte, sobre todo de ostras, de un lado al otro. Por ejemplo, en California prohibieron el consumo, por medidas preventivas, de ostras provenientes del Golfo, porque parece que se consumían allá. Ahora la buena noticia, donde aparentemente, según unos estudiosos en Zurich, han descubierto y han logrado que ratones experimentales, y van a empezar el año que viene con seres humanos, ¿no?, han descubierto cómo enfrentarse a la artritis y acabar con la artritis. Sí, Cuéntenos eso, porque hay mucha gente que sufre, entre otras una hermana mía. Bueno, es un estudio muy novedoso porque se hicieron experimentos en ratones con una especie de anticuerpo cargado, un anticuerpo cargado que va específicamente a esas células que donde se produce la inflamación. Recordemos que la artritis es una enfermedad inflamatoria autoinmune. Entonces, anteriormente, y todavía está vigente, el tratamiento de este tipo de enfermedades con esteroides. Ahora se utilizaron la combinación de estos esteroides con estos anticuerpos y parece que gran porcentaje de los ratones se curaron inmediatamente. ¿Y además. por qué tardan tanto en experimentar con los seres humanos, que dicen que hasta el año que viene lo van a empezar a experimentar? Bueno, si es tan Napoleón, importante ese descubrimiento. Porque la verdad es que por razones éticas los experimentos en humanos solamente se llevan a cabo cuando prácticamente ya se está confirmando que el medicamento es bueno. Eso es completamente criminal, que tú pongas un tratamiento experimental y que no haya pasado por una gran cantidad de fases sabiendo que vas a hacer el menor daño posible. Ahora, pero tengo entendido que también aquí hay una serie de investigaciones y que también están adelantadas. Sí, cómo no. Y también y que aquí en Miami yo conozco a una persona que está que le están aplicando esas investigaciones. Sí, siempre tienes, hay una cosa que se llama el release, si tú haces como un papel, un documento donde tú llegas la responsabilidad de las consecuencias del tratamiento, lo puedes hacer. Y de hecho, esas personas van muy bien. Hasta ahora no han tenido efectos colaterales y de verdad que sus síntomas han sido se han mejorado bastante. ¿Y qué nos dice del ébola? Ay, bueno, eso es un dolor de cabeza. Ya hoy la Organización Mundial de la Salud, literalmente, porque uno de los síntomas principales es el dolor de cabeza, pero la Organización Mundial de la Salud hoy ya lo anunció como una alerta mundial. Están incluso llamando para que vayan a ayudar y a llevar equipos y a llevar sus soluciones y una cantidad de medicamentos para poder Perfecto, pero esa gente que nos está viendo en el estado de Florida, esa gente tiene por qué preocuparse, ¿cómo lo puede prevenir no ser una víctima del ébola? Se debe preocupar si ha tenido alguna persona familiar, cercano o ellos mismos, se ha viajado en los últimos 21 días a cualquiera de las áreas donde ha habido el brote epidémico del occidente de África. Si tiene por alguna razón algún contacto con esa área, debe estar alerta a cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular muy fuerte, sangramientos, que empiece a sangrar más de lo normal, y apenas después de los primeros síntomas o las primeras 24 horas de que aparezca uno de estos síntomas, rápido acudir al médico. Pero no se sabe nada de nadie que ha venido al estado de Sierra Leona de por ahí hasta ahora. No, la verdad es que hasta ahora no se ha hecho. O sea, que no se preocupe todavía, esa también es una buena noticia. Sí. Gracias, Muchísimas gracias. Los que tienen muy mala noticia son los venezolanos, porque además ni automóviles van a tener. En medio del caos total que hay en la industria automotriz, no hay automóviles, no hay repuesto, van a subir la gasolina mientras se la siguen regalando a los Castros para que la revendan, no, porque no es para el pueblo cubano, sino para dinero para los Castros. Mientras tanto, van o pretenden vender Citgo. Quisiera hablar con un especialista y una excelente persona y amigo como es Horacio Medina, experto petrolero y analista político, y uno de los líderes de cuando PDVSA era una de las más importantes empresas petroleras del mundo, y hasta con eso están acabando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Napoleón? Gusto en estar aquí en tu programa. Igualmente. Es el de María Elvira. Bueno, sí, en el de María Elvira. Pero bueno, el que está aquí hoy es Napoleón. Ni las piernas de María Elvira tengo. No me he fijado. No las tengo porque las he pedido para inspirarme en una foto y no me la quieren dar. Pero cuéntame lo de Citgo. Esto es escandaloso. Bueno, Napoleón, te cuento dos cosas. Primero, que esta es una política sistemática y deliberada que comenzó en 1999. Sin que mucha gente lo sepa, ya aquí se han vendido una gran cantidad de activos en el exterior. Veva Oil,
que estaba en Alemania, en el circuito de Ruhr-Oil, se le vendió a Rosneft, los rusos. ¿Por qué precio y en qué condiciones? No lo sabemos. Privatización. Exacto. Esa izquierda que tanto a vestidura se rasgaba con la privatización. Yo creo que ahí sin está. duda alguna este es el gobierno más entreguista que ha tenido la historia contemporánea de Venezuela. Pero es que en el caso de Citgo, todo lo que es el sistema Citgo, ya vendieron hace 2 años Pólsforo y Sabana, que eran joyas de la corona. Esas eran 2 refinerías de procesamiento de asfalto, que era el asfalto premium de la costa este de los Estados Unidos, de un crudo que venía de Venezuela. Lo vendieron. Vendieron a Unocal, vendieron a Lyondell, y entonces ahora, en este absoluto caos que tiene el señor Ramírez en todo lo que tiene que ver con PDVSA, una crisis terrible desde el punto de vista financiero, una empresa que técnicamente, si fuese una empresa privada, hace rato hubiese declarado su quiebra, tiene además un problema gravísimo, que es su capacidad de producción. Ellos están, para tratar de entenderlo, así como aquella película, atrapados sin salida. ¿Por qué? Van a tener que vender lo que queda de Citgo porque tienen que comprar crudo para completar la carga de la refinería. Bueno, JP Morgan acaba de afirmar que PDVSA vende Citgo para exportar más a China y reducir la exposición de sus activos en Estados Unidos por temor a que pierdan algunos de los juicios que tiene pendiente el Estado venezolano por el problema petrolero, que son y se muchos, queden sin nada. Que son muchos, pero hay 2 que son inminentes y que tal vez sea una temeridad, pero yo me atrevo a decir que van a ser favorables a las empresas porque no hay otra alternativa. El de ExxonMobil y el de ConocoPhillips. ExxonMobil tiene el 50% de una refinería de las de Citgo, que es la refinería de Chalmette, junto con PDVSA, y PDVSA también tiene una refinería con Sweeney, que se llama Sweeney, con ConocoPhillips. Obviamente esas refinerías están ahí, como tú sabes, a la espera de la decisión del CIADI. Pero las otras 3 refinerías que quedan, que son 750.000 barriles, y que Ramírez, en un acto de estupidez supina, o sea, ha dicho que él espera por lo menos 10.000 millones de dólares, o sea, de modo que ya le dijo a la gente que nadie me ofrezca más porque yo acepto 10. Son una refinería que podrían estar en términos reales, sin los convenios de suministro, porque eso es lo que quieren eliminarse, en un valor que podría rondar los 7, 8 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estás asesinando el futuro porque estás eliminando la permanencia del crudo venezolano en el mercado premium de los Estados Unidos por obtener un dinero que va a ir a engrosar el gasto público corriente, va a desviar un crudo que se valora de ninguna manera, en ninguna parte del mundo lo puede valorar mejor, y lo vas a ir a entregar en un convenio con China, quién sabe a qué parte irá a parar. De modo que el asunto de Citgo trasciende lo que decimos todos los días, porque es algo de hipotecar, definitivamente entregar el futuro. Y yo creo que la gente tiene que comprender que están vendiendo unos activos que son de todos los venezolanos, un patrimonio de los venezolanos. Pero estos son unos entreguistas. Napoleón, lo he dicho en otras oportunidades, ese es un gobierno forajido que está llevando a Venezuela a convertirse en un estado fallido. Pero por otro lado, están anunciando que van a subir el petróleo, el precio de la gasolina. El precio de la gasolina en Venezuela es regalado. Explícale a ellos cuánto cuesta un galón de gasolina aquí y cuánto cuesta en Venezuela. Porque cuesta más una botella de Coca-Cola o Pepsi-Cola, una lata, ¿no?, que la gasolina. No, o sea, de agua también. Claro, es el equivalente. Explícale en dólares. Es que es impresionante, impactante. Sencillamente es un regalo. Tú estás hablando de que tú puedes llenar un tanque de 50 litros, que son aproximadamente unos 15 galones, 14 galones, lo puedes llenar con 4.000 bolívares, que a la tasa de cambio, no sé a cuál quieres que lo cambiemos. Al verdadero. Al de 80, al de 70, para decir un número, 4.000, estaríamos hablando de 35, 40 centavos de dólar. ¿Verdad que parece increíble? Pero es la única opción que tiene el venezolano de que la riqueza del país, ¿no?, le llegue de alguna forma al venezolano. Sí. Ahora bien, a otros países se lo venden mucho más barato que los precios que están en el mercado, y esos países, ¿no?, se benefician, y esos pueblos se benefician, excepto el pueblo cubano, porque lo que hacen los Castro con el dinero que no le venden barato, que le regalan a Cuba, es revenderlo en alta mar. ¿Verdad o falso? Nosotros hemos calculado que alrededor de unos 40.000 barriles diarios son vendidos entre crudo y productos en el mercado por terceros desde Panamá, broker cubano. ¡Qué barbaridad! Al regresar, la ciencia del sexo, así como es que se están aprovechando que aquí no está María Elvira. Y en lo que regreso, ustedes, bueno, mejor no le digo lo que viene después del sexo. Bueno, después del sexo no, después del tema del sexo. Gracias, Horacio, ¿sí? Hasta luego.
La ciencia del sexo, una innovadora aproximación científica al sexo y a la sexualidad que revolucionará las mentes de todos. Así dice nuestro invitado de hoy, Pere Estupiñán. Pero la verdad es que él es químico y bioquímico, pero escuchen esto para ver si no es como lo dicen que nacemos todos los seres humanos perversos polimorfos. Primero lo llaman el ladrón de cerebros, y este cerebro que tiene aquí tiene dibujado todas las posiciones sexuales habidas y por haber. Pero para escribir este libro sobre la disfunción eréctil y el orgasmo masculino, hoy por cierto es el día del orgasmo femenino, se infiltra en clínicas de medicina sexual, entrevista a filólogos, psicólogos, no sé qué cuento, ha estado con grupos de esos de tríos de, bueno, claro, tríos de 3, no hay tríos de 4, ¿no? Habló con fetichistas, con mujeres multiorgásmicas, anorgásmicas, intersexuales. ¿Tu mamá qué dice a todo esto? Se sorprendió un poco, la verdad. Pero no solo he estado con fetichistas, sadomasoquistas, poliamóricos, también he estado con científicos, con muchos científicos. Eso debe ser de lo más hecho. aburrido. No. Pero háblanos del otro grupo, cuéntame. No, ¿Y qué conclusiones has sacado de estar con gente teórica y en la práctica? Bueno, que hay muchas Porque cosas en común. Por para ejemplo, escribir sobre esto tuviste que ir a la práctica, ¿no? Sí, pero realmente yo empecé por la parte científica. Hay mucha conexión entre dolor y placer, por ejemplo, ¿no? Dolor y placer van por los mismos nervios, ¿no? Tú te rascas o te acaricias y sientes una cosa diferente, pero la información llega al cerebro por las mismas vías. Y hay muchas mujeres que en el momento del sexo dicen ¡ay, ay, 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 ay! Y hay Pero muchas es por que placer no y llegan dolor. al orgasmo y a veces con cierto dolor o con cierta sumisión sí que lo consiguen, porque son cosas que están conectadas y los sadomasoquistas practican esto. Entonces yo... Cuando practicaste el sadomasoquismo, ¿era la primera vez que lo practicabas? Sí. Bueno, ¿Y yo te no, gustó no o llegué no te a practicar el sadomasoquismo. Practiqué muy light. Pero según lo que llaman leo en vanilla. tu página, estuviste allí. Sí, estuve allí y vi unas cosas que me sorprendieron un poco. Sí que practiqué... Bueno, al final yo creo que uno de los mensajes de este libro es que todos tenemos, la mayoría, una sexualidad muy convencional, en lo que nos han enseñado, que normalmente es poco, lo que hemos visto en las películas, que está muy distorsionado. Perdona, tú eres español y vives en España, y después que murió Franco, quien no enseñaba las nalgas, como dicen ustedes los españoles, el culo, no enseñaba nada. Pero es que en sexualidad hay mucho más allá que esto. Hay bueno, mucho pero más. es que dejaron de ser la reserva espiritual de Occidente, ¿no?, a tener pornografía en la calle. Bueno, no sé, yo no llegué a vivir esta transición a una edad tal. Pero lo que sí que me gustaría... Estás gagueando en ese tema, o sea, que no lo llegaste a vivir de verdad. Bueno, yo en mi... Pero ahora en serio, porque el libro es realmente interesante y apasionante. ¿Cuál es, de todas las conclusiones, lo que más te pareció interesante o el gran descubrimiento? Yo creo que la parte irracional del sexo, en el sentido de que lo que tú puedes imaginar que te gustará o no te gustará, luego puede que ocurra totalmente diferente. Por ejemplo, entrar en un club de intercambio de parejas. Igual hay algunas personas que dicen, yo aquí no sería incapaz de tener sexo con nadie, en público, con gente viéndome. Y cuando están dentro, pues oye, pues sí que son. O otros que dicen muy machitos, diría yo aquí estaría con todas las mujeres. Y después resulta que no se le levanta por el estrés. Entonces, que de la teoría, de la imaginación y a en la tu práctica, caso, cuando fuiste a la práctica, ¿cuál de los dos casos fue el tuyo? A mí más el de que pensaba que no podría y dice, ostras, es que festival. Ajá. ¿Qué otra cosa? Sí, no, luego los similares que somos, incluso en estructura genital, los hombres y mujeres. Parece que somos muy diferentes, pero a nivel embrionario, el pene y el clítoris es lo mismo. Lo que pasa es que el clítoris está mucho más adentro. Entonces, cuando hablan del punto G de las mujeres, un punto del interior de la vagina que tiene más sensibilidad, en realidad es un acceso indirecto a la parte interna del clítoris. Las mujeres también tienen una erección. O sea, nosotros se nos pone el pene erecto. Las mujeres, cuando están excitadas, también. Y se les pone erecto por dentro. Entonces, por eso es más fácil que tocando en un cierto punto acaricies indirectamente el clítoris y tengas más placer. O sea, luego... Ahora, todo esto fue estudiado en España. No, en Estados Unidos, en Canadá. En Canadá hay mucha investigación sobre sexualidad. De hecho, mi primer laboratorio... ¿Y hay mucha diferencia entre cómo ven el sexo en este lado del océano y cómo lo ven en tu país? No tanto. O sea, donde hay más diferencia sería Asia o África.
pero lo que sería Estados Unidos y Europa al final es muy parecido. ¿Y cuál es el mayor tabú que hoy en día, que aparentemente no hay tabú en la sociedad occidental, cuál sería? ¿Existe todavía los tabús? Sí, ¿Y cuál yo sería creo el que mayor? la bisexualidad masculina, por ejemplo, es un gran tabú. O sea, en las mujeres se habla de que ellas sí que tienen un cierto grado de bisexualidad, ¿no? Que les gustan a muchas, más los hombres, pero un poquito las mujeres, y si esto se asume. Hay muchos hombres que prefieren las mujeres, pero tienen un cierto punto de bisexualidad. Esto la verdad, es un tabú absoluto, o sea, nadie lo reconoce. O sea, hay como dos extremos, o heterosexual o homosexual. Pero y eso de la intermedia, masturbación, que en los colegios católicos decían que era pecado y que en el momento que el muchacho no. se estaba masturbando murió y entonces fue al infierno. ¿A ti Eso los curas nunca te enseñaron eso? Se lo inventó en el siglo XVIII. Bueno, cuando Francisco Franco. No, pero en el siglo XVIII un tal Tissot escribió un libro sobre las enfermedades asociadas a la masturbación y a partir de aquí viene el mito. Pero es absolutamente falso. Pero ya no es tabú. No es tabú. De hecho, ahora se recomienda mucho a las mujeres que si tienen ganas, no se fuerza a nadie, pero las mujeres para entender mejor su sexualidad y cómo reaccionar, pues que practiquen. O sea que el tabú es reconocerse bisexual. Hay muchos, pero otro sería el romper la monogamia dentro de la pareja. O sea, las parejas actualmente está cambiando, pero desde siempre una pareja tiene que ser monógama y no tener relaciones con nadie fuera del matrimonio. Claro, están viendo... Pero esos son nuestros abuelos. Bueno, pero en teoría todavía esta monogamia está muy presente en la sociedad y hay gente que está rompiendo estos modelos pero la diciendo... juventud de hoy, si se casan, los muchachos se casan después de los 30 y 40 años, las mujeres, porque o tienen hijos ya después que han triunfado y demás, Sí. ya no es como antes. Pero cuando se casan, Ajá. sí que quieren la relación convencional monógama. Y hay un grupo de personas que cada vez es más amplio, que está reconociendo que nuestra naturaleza no nos dicta eso. Nuestra naturaleza nos dicta el sí generar amor hacia una persona, pero sentir deseo hacia otras. Entonces hay personas que están rompiendo en esto. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Por qué esta gente que nos está viendo, que es una gente seria, agradable, pero que tiene sus principios, su ética y su moral, va a leer este libro, que como portada tiene un montón de posiciones sexuales? Para informarse desde la perspectiva científica y sólida sobre sexualidad. O sea, si tú quieres mejorar algo, tienes que informarse conocer o excitarse? No, más informarse. Bueno, hay otros libros para excitarse. Este es para informarse. Si quieres mejorar algo, tienes que conocerlo. Gracias. Y aquí te explico cómo a nivel biopsicosociológico funciona la sexualidad. Gracias, Pitumpiñá. Estupiñá. Estupiñá. Al regresar, un video que muestra con nombre y apellido a los colaboradores del régimen castrista. Y si le dan un ticket, no se olvide de llamar a Estrella Ticket Defense. Ellos le resuelven todos sus problemas. Ya regresamos. Y como lo prometido es deuda, me despido y los dejo con este video para que ustedes hagan un debate en su familia si así lo quieren. Señor director, buenas noches, hasta el próximo lunes. Ruede, señor director. Policía disfrazado de delincuente, hay una fila por ahí. Por eso es que explotan tanta gente con maní. No digas que no, porque yo te vi. Yo sé que tú estás trabajando con el DTI. No fija más de loco que tú eres del otro bando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto.